Saludamos a la comunidad del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Santa María. Bienvenidos a nuestro podcast. En este espacio nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con exalumnos de nuestro departamento que se destacan en distintos ámbitos profesionales. Y bueno, hoy día van a echar de menos a Florencia. Hoy día yo soy Rodrigo Delgadillo, profesor del departamento. Florencia no tenía la posibilidad de hacer el podcast hoy, así que yo la voy a reemplazar en esta oportunidad. Bueno, hoy día tenemos acá a un invitado que es Nicolás Carreño. Nicolás es un exalumno de Ingeniería Civil, egresó de nuestra carrera el año 2016 y después de egresar, Nicolás se fue a Alemania a hacer un doctorado, el que terminó el año 2022. Y después de eso se quedó trabajando en Alemania. Y ahora yo me atrevería a decir que estás en una de las empresas quizás más grandes del mundo, una de las constructoras más grandes del mundo. Es un monstruo la empresa donde estás trabajando tú. Así que Nicolás nos viene a compartir las experiencias que ha tenido dentro de la universidad y también una vez que egresó. Así que gracias por acompañarnos, Nicolás. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá en la universidad. Muchas gracias por la invitación. Ok, entonces vamos a partir por el principio. Cuéntanos, Nicolás, ¿qué te motivó a estudiar Ingeniería Civil e Ingeniería Civil en nuestra universidad? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, para mí la decisión fue relativamente fácil. Yo estuve en el colegio acá de la Quinta Región. Pasaba, no siempre, pero muy cerca de la universidad y veía hasta este edificio. Y ya en cuarto medio, cuando nos tocaba ir a visitar las universidades, me acuerdo que me llevaron al laboratorio de ensayo de materiales y hicieron un ensayo y quedé loco y dije, esto es lo mío. Siempre pensando en ingeniería civil, después me di cuenta, yo creo que muy poco, el interés por los materiales. Fue el tema del doctorado, el ensayo de materiales, el caracterizarlo y estudiarlo. Y a eso me dedico un poco hasta el día de hoy. Excelente. Y cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes tú de tu paso por la universidad? ¿Cómo fue tu paso por acá? ¿Alguna anécdota interesante que te haya pasado? ¿Tus recuerdos generales o alguna anécdota? ¿Ramos o profesores que te hayan marcado en tu desarrollo profesional? Bueno, para mí la universidad, un tema muy importante fue el deporte. Yo fui seleccionado a la selección de rugby muchos años en la universidad, eso marcó harto mi estadía acá. También fui un voluntario de un Techo para Chile en su época, un par de años. Ahí me acuerdo también de tu apoyo cuando estabas de jefe de departamento, jefe de carrera, cuando fue el terremoto. Fui vicepresidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Civil también, me acuerdo. Y nada, para mí es el lugar donde aprendí, donde me desarrollé, tengo amistades de acá desde esa época, y para mí es un lugar muy bonito. O sea, mi experiencia acá fue muy muy buena. Y tú seguiste, Nicolás, una vez que egresaste, seguiste un camino especial. No es común que un egresado, en vez de irse al mundo profesional, decida seguir estudiando, ¿no? Seguir haciendo un posgrado o un doctorado, incluso en nuestro caso, y hacer un doctorado en otro país, más encima, en una universidad en Alemania, un lugar con otro idioma, otra cultura. ¿Cómo fue esa decisión de estudiar acá y de llegar a Alemania a hacer un doctorado? ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cómo le pasa a un Sansano o algo así? Bueno, tuve la suerte de ir a un colegio alemán. Y cuando llegó el momento, me acuerdo, no mucho por decisión propia, sino que me fui empujado a hacer un semestre afuera. Ya lo hice egresado y fui a hacer mi tesis de memoria, por lo menos la investigación afuera. Con el objetivo básicamente de mejorar el alemán, de poder llevarlo a un nivel de que me pudiera servir también para el trabajo. Pero eso sería, o sea, esa era mi ambición. Mi ambición era 6 meses afuera, hacer la tesis o la investigación, volver acá y entrar al mundo laboral. Y estando allá me había propuesto ser constante, ir a la universidad, absorber en el fondo la experiencia de estar afuera. Y el tutor que tuve en la memoria afuera fue el que me empezó a preguntar, ¿te gustaría quedarte acá? ¿Te gustaría hacer un doctorado? Me acuerdo que le dije varias veces que no me
no me veía quedándome 6 años, 8 años afuera, sino que después al final pensaba ya quizás me quedo un añito más o 2, hasta que al final decanté por seguir el doctorado afuera. Volví, eso sí, presenté la memoria, trabajé un tiempo en Chile, después volví después de un año a Alemania y ya llevo 8 afuera. 6 estuve en el doctorado y 2 trabajando para Vinci Construction en Alemania. Yo recuerdo cuando estaba acá en la universidad y uno piensa hacer cuando era estudiante acá en la Santa María, también soy ingeniero civil sanzano, uno mira un doctorado afuera o irse a estudiar afuera, uno lo ve algo como tan lejano, uno ve como que no es para mí, es muy difícil, ¿cómo logro eso? Y ¿qué mensaje le darías tú a un estudiante que está en pregrado ahora, que tendría esa visión? ¿Cómo ves tú ahora que has vivido los dos mundos? ¿Cómo ves esa relación? ¿Es algo tan difícil? ¿Es algo solo para algunos? ¿O qué necesita un sanzano para poder lograr algo así, en el caso que estuviera interesado? ¿Qué le dirías tú a alguien que tiene esa idea y que lo ve tan lejano? Uno, que no es tan lejano. 2, que lo que se necesita es curiosidad, en mi perspectiva. En el fondo, ser curioso, querer plantearse, hacer las cosas un poco distinto, tenerse esa como hambre por la investigación. Pero por un lado nosotros tenemos las herramientas para llegar afuera y lograrlo. O sea, tus compañeros allá de la universidad, ¿sabían más que tú? No. Y eso lo hablamos hace poco. En nuestra carrera tenemos, en comparación a hidráulica y estructuras, solo 3 asignaturas del área de vialidad, y ya con esas 3 asignaturas uno viene con un conocimiento muy extenso en qué es la vialidad, y por lo menos en mi caso en Europa me sirvió mucho para poder entrar y desarrollarme en las temáticas de vialidad en el instituto allá. O sea, no hay que sentir ni miedo, ni respeto por el desafío. Yo creo que nosotros estamos más que capacitados para poder aceptar ese desafío para la gente que tenga la intención de irse afuera. Yo tenía la misma sensación cuando estaba en mi posgrado en Estados Unidos. Yo veía a mis compañeros y decía, oye, un compañero mío promedio de la Santa María, un sanzano promedio, aquí le iría súper bien, no tendría nada que envidiarle a ninguno de mis compañeros, ni gringos, ni chinos, ni italianos, ni a compañeros de todas partes del mundo, y por lo que veo, para ti parece que fue muy similar la sensación. Uno cree, oye, no, mira, estamos en un país tan lejos, el resto de nuestra preparación en ingeniería civil, en el departamento de obras civiles, nos da la oportunidad de estar en cualquier lugar y al mismo nivel. Tuve la misma sensación y veo que en Europa es parecido entonces. Sí, solo lo puedo confirmar. De todas maneras, excelente. Oye, y en el ámbito personal, ¿qué desafíos enfrentaste al mudarte? ¿Cómo los superaste? ¿Qué desafíos hay culturalmente ya más como persona de llegar a un país distinto como Alemania, con otra cultura? Bueno, son varios. O sea, yo me acuerdo, llegué en octubre. En octubre ya bajan las temperaturas, se acorta el día, se oscurece a las 3:30, 4 de la tarde. Llegar a ese invierno es duro, cuesta acostumbrarse. De hecho, te recomiendan en las escuelas, en los cursos de iniciación de semestre para los alumnos extranjeros, tomar vitamina D por la falta de sol. También el idioma cuesta, claramente. La burocracia, el papeleo que hay que hacer, son montañas y montañas de papeles, pero son todos desafíos que en el fondo valen la pena porque uno está haciendo algo nuevo, algo interesante. Entonces, claro, son cosas que hay que hacer, pero llevan a otras cosas que sí son muy interesantes y dan ganas de hacer. ¿Y tus cursos allá tenías compañeros de distintos países? ¿Eran más que nada alemanes? ¿Con quiénes compartías en el día a día en la universidad? Teníamos una sección de varios colegas chinos dentro del departamento. El resto eran iraníes, alemanes, portugués, tuve un colega también. Bastante internacional. Claro. Yo me acuerdo eso del doctorado. Eso fue
unos aspectos muy ricos de cuando estaba estudiando. Tenía compañeros del Medio Oriente, de Egipto, de Tailandia, de Indonesia, de China, de Corea, de Estados Unidos. Y esa diversidad cultural era muy entretenido. Era muy entretenido ver cómo las distintas personas reaccionan a los estímulos de distinta manera, cómo abordan los problemas de distinta manera, las costumbres, las comidas. Alguna cosa que te haya llamado la atención o que haya costado en ese engranaje, en ese acostumbramiento con las distintas culturas, porque hay cosas buenas y cosas malas, a veces uno choca, uno aprende a ser más tolerante. Sí, yo creo, yo siempre he sido, o tratado de ser por lo menos respetuoso con otras culturas. Yo creo que el estar afuera también te exige un poco eso, y siempre era un poco cauto al comenzar las interacciones cuando llegué, por lo menos. Pero en el fondo uno se da cuenta que están todos en la misma, y claro, por ejemplo, los alemanes son un poco en ese sentido, vienen con sus amistades del colegio y son compañeros de oficina, te toman una cerveza con tus compañeros de oficina, pero más allá de eso no es como para formar una amistad, cuesta un poco más, diría yo. Y por eso era con los extranjeros que estaban ahí, que éramos un poco más, compartíamos el mismo background, estamos afuera, y aprendíamos uno entre los extranjeros a conocer esta cultura alemana, que es especial, pero tampoco es tan distinta. En el fondo tienen periodos del año, ciertas fiestas, ciertas tradiciones donde se desordenan un poco, y aprender ese tipo de tradiciones fue bastante entretenido también. Excelente. Bueno, y tú terminas el doctorado en Alemania y pasas a trabajar a una empresa constructora en la que estás en estos momentos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue pasar de ser alumno allá a trabajar? ¿Cómo entraste y cómo ha sido ese proceso? Ahí hay antes de responder la pregunta, una pequeña diferencia. Yo nunca sentí que fui un alumno, o nunca sentí que fui un estudiante. Yo era un ingeniero de investigación. Ya. Y yo creo que esa es una diferencia también entre el doctorado quizás alemán y el estadounidense, en el sentido de que a nosotros llegamos ahí, yo tenía un proyecto de investigación, tenía varios proyectos de investigación, y nunca fui a clase. Creo que por requisito teníamos que dar 2 cursos, que yo no los di porque ya había estado de intercambio en la universidad. Y en el fondo vamos acumulando experiencia a través de estos proyectos de investigación, que son varios años, y en base a la experiencia que ganamos vamos desarrollando nuestros papers. Yo al final hice el doctorado acumulativo, y después de cierto periodo dice el tutor, bueno, ya tienes suficiente información, pásalo a papel, entregalo. Entonces nunca me sentí un estudiante per se. Quizás como, no sé si fue tu experiencia similar o no, nunca tuve un curso dentro del periodo del doctorado. Y bueno, con eso yo siento que me dio el beneficio de no sentirme que quizás seguía como siendo estudiante dentro del periodo de que estaba en la universidad. Y el trabajo que tengo ahora, que es en el Departamento de Investigación y Técnica de Vinci Construcción en Alemania, en el fondo requiere muchas de las habilidades que aprendí estando en la universidad. Entonces la transición ha sido bastante sutil. Si bien trabajo como Sustainability Manager con el objetivo de generar declaraciones ambientales de producto, de la producción de asfalto, también tengo la tarea de llevar proyectos de investigación donde la empresa sea potencialmente beneficiada en el futuro. Entonces, todas estas habilidades que gané durante los 6 años que estuve en la universidad son las que ahora me sirven para poder desarrollarme bastante bien en la tarea que tengo en la empresa. Ya. O sea, tu trabajo en el doctorado era bien profesional. Claro. Y con harta independencia. Sí. Entiendo. Ya. Sí, en Estados Unidos es un poco más balanceado. Tú tienes una mayor cantidad de requisitos de curso. Tenías que tomar curso, también tú tienes tu proyecto a cargo que tienes que llevarlo adelante, porque
el entrenamiento de investigación propio del doctorado, pero un poco más balanceado. Ok, perfecto. Y tú ya nos contaste algo de lo que estás haciendo ahora, trabajando en sostenibilidad. ¿Y cómo es tu experiencia trabajando? ¿Cuántos años llevas? 2 años. 2 años, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en Alemania? ¿Cómo te has sentido incorporado a esta cultura del trabajo en este país? Bastante bien. En el fondo, como digo, no fue un cambio tan drástico entre la universidad y la empresa. Somos un equipo chico donde estamos tratando de llevar adelante este tipo de temas. Y para mí es una tarea muy bonita como ingeniero civil, el manejo eficiente de recursos, el cálculo del impacto ambiental. En el fondo es nuestra tarea como ingenieros civiles, en mi opinión, hacer un buen uso de los recursos que tenemos, de los recursos disponibles, y tratar de utilizarlos de mejor manera, preocupándonos por el desafío que tenemos por el medio ambiente y tratar de reducir nuestro impacto en la construcción. Y eso es un poco la tarea que tengo en este momento, y estoy bastante feliz de poder desarrollarlo. Excelente. Y en el día a día, ¿tú qué ciudad estás viviendo? Yo vivo en Düsseldorf, pero trabajo en Bottrop. Bottrop es un pueblo al norte de Essen. ¿Eso está en qué parte de Alemania? Está cerca de la frontera con Holanda. O sea, hacia el noroeste, claro. En esa zona. ¿Y qué cosas podrías decir que tú echas de menos? ¿Echas algo de menos de Chile? ¿Y qué cosas te llaman la atención? Por ejemplo, yo me acuerdo también, para compartirte, cuando fui a mi doctorado, el primer invierno, yo estuve en Wisconsin, en Estados Unidos, había 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Entonces, aquí en la quinta región donde vivimos nosotros, tú vivías acá también, la vida que tú tienes en invierno y verano es muy similar, no cambia demasiado, hace un poco más de frío, pero básicamente tú no haces cosas tan distintas. Cuando tú llegas a una zona donde el clima es tan distinto en invierno, me acuerdo que allá el primer invierno no sabíamos qué hacer, qué hago cuando estás encerrado en la casa, después te acostumbras que hay otras actividades y tienes que acostumbrarte a una forma de vida un poquito distinta. ¿Qué aspectos nos podrías compartir son distintos de la vida en el día a día, de lo que tenías acá en Alemania para acostumbrarte? Claro, o sea, todavía viví en Viña, y uno se va a un lugar donde llueve mucho más que acá, donde en invierno hay frío, el sol se esconde a las 3:30 de la tarde en invierno. Y uno aprende a vivir en ese contexto. Y en el fondo uno lo puede ver de dos formas. O es algo que no me gusta, o me adapto y trato de ver qué se puede hacer. Y en el fondo, ¿y qué hacen los alemanes en esa época? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la tradición? Y uno empieza a ver cómo se vive así. Y ese descubrimiento también es algo que por lo menos a mí me entretiene en el fondo. Ver y descubrir cómo aprovechar ese tiempo, qué se hace. Eso para mí es parte del desafío de ir afuera. Y respecto a tu pregunta de qué se echa de menos, claro, o sea, aparte de la familia, los hermanos y estar lejos, la comida, la dieta alemana es en base a papa y cerdo, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tampoco tantas con esas dos cosas. Así que la comida por un lado, y lo otro, yo me acuerdo que fue el profesor Galindo que dijo que nosotros, estando acá en la universidad, no apreciábamos estar tan cerca del mar. Y eso es algo que hasta el día de hoy yo recuerdo, y es algo que echo de menos, estar tan cerca del mar, no poder... bueno, ahora tengo la suerte de, por lo menos en Düsseldorf tenemos el río, tenemos el Rhein, el Rin a un costado. En Aachen no teníamos ningún cuerpo de agua, y vivir cerca de un cuerpo de agua tiene algo en el fondo que me gusta harto. Si tú mencionabas que a las 3:30 de la tarde está oscuro en invierno, lo que tengo entendido, esa zona, para que nos ubiquemos con el Ecuador, a la distancia que está del Ecuador hacia el norte, si queremos comparar con Chile, me parece que es a la altura de Puerto Natales, Punta Arenas, el paralelo que correspondería. O sea, uno piensa, está bien al norte Alemania, y esa zona está como muy al norte respecto de... No sé, claro. Ok. Ahora que nos dimos una vuelta, Nicolás, que partimos
cómo llegaste a la universidad, tu proceso, llegaste, te fuiste, pensaste irte a Alemania, estuviste allá, viviste allá, estás trabajando allá. Ahora, habiendo hecho toda esa vuelta, tienes que volver acá. ¿Qué habilidades crees tú, consideras fundamentales que adquiriste acá, que pudiste tener acá, que te han ayudado a desenvolverte hacia irte hacia... De alguna forma ya abordamos esta pregunta, pero esto dándole otra vuelta a la pregunta, pensando en los estudiantes que están ahora, en los estudiantes que a lo mejor están pensando, oye, mira qué interesante la proyección profesional de Nicolás, si yo quisiera algo así, hacer algo así. ¿Qué habilidades que tuviste acá te sirvieron, reforzarías? O sea, para ponerlo de otra forma la pregunta, si tú pudieras viajar en el tiempo y hablar con el Nicolás Carreño que estaba estudiando acá, ¿qué consejos les darías tú? ¿Qué le dirías tú? Oye... a ver, primero disfrutar el tiempo universitario. De todas formas es una de las épocas más lindas de mi vida y acá yo lo pasé muy muy bien. Incluso considerando el sufrimiento ese académico, pero... Culpa de los profes. Claro. Pero el ir a clase, yo me acuerdo que yo era medio malo para ir a clase, sobre todo durante una época, y eso siento que puedo recomendar. Y lo segundo, el tema de los idiomas, o sea, el poder tener un segundo o un tercer idioma es algo que va a abrir muchas puertas. Por lo menos en mi caso, yo siempre digo, el poder hablar alemán me abrió igual o mayor cantidad de puertas en la vida laboral que el título de ingeniero civil. Eso yo lo encuentro algo bastante importante, ya sea el inglés, profundizarlo y tratar de acompañarlo durante la universidad. Tú mencionaste, si uno se quisiera ir a Alemania y hablara inglés, ¿podría hacerlo? Por supuesto. Dentro de un contexto académico, yo creo que sí, no es ningún problema. Y dentro de un contexto profesional también hay que ser un poco más busquilla, pero también hay oportunidades. De hecho, actualmente Alemania está reduciendo sus barreras de entrada porque necesitan profesionales en todas las áreas. En nuestra área, ingeniería vial, están desesperados buscando gente. Y yo creo que es algo muy factible de hacer. Y también yo me fui con mi pareja chilena. Ella, sin saber alemán, pudo aprender allá. Y es algo que se puede hacer. O sea, se puede aprender estando allá, llegando con cero alemán encima. Eso es yo tenía entendido, sí, los programas, sobre todo los programas de posgrado, muchos programas de posgrado en Alemania son en inglés, pensando en que vienen muchos estudiantes del extranjero. ¿Algo más que le dirías a tu Nicolás de estudiante? Algo más. Yo recuerdo eso, yo me acuerdo que, bueno, fue algo similar. Estudié, después trabajé, terminé ingeniería civil, después trabajé y después volví a ir al doctorado después de trabajar. Y cuando volví al doctorado, ahí yo me di cuenta, oye, realmente la vida de estudiante es la mejor vida, porque tú tienes la experiencia de estudiante, de pregrado, después trabajas y ahí echas de menos la vida de estudiante y dices, en realidad era muy buena la vida de estudiante. Y después volví a estudiar y ahí la disfruté más porque dije, ya, ahora la tengo que aprovechar porque entonces, si yo volviera también al Rodrigo de la Universidad Santa María, yo le diría, aprovecha un poco mejor tu tiempo, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces como estudiante de pregrado es no ser muy organizado con los tiempos. Aprovecha tu tiempo de mejor manera, sé más eficiente e intenta, o date cuenta que es una etapa bonita dentro del sufrimiento que nos daban o que ahora damos los profes. Dentro de todo eso es una etapa, creo, bonita, sí. Bueno, Nicolás, ¿hay algo más que nos quieras contar? Libremente, porque he estado para no pautearte con más preguntas, algo que nos quieras contar de tu experiencia, que quieras compartir a los estudiantes, a nuestra comunidad. Nada, compartí que es un honor estar acá en la universidad y poder compartir contigo y poder hacer este podcast. Y nada, no puedo decir más que dar las gracias y que
que aprovechen a los que están estudiando, que aprovechen la universidad, aprovechen de su tiempo, su estadía acá. Son años muy bonitos, se pasa muy bien, aparte del estudio. Y nada. Ok. Bueno, muchas gracias Nicolás por compartir tu historia y tu experiencia con nosotros. Creo que nosotros nos quedamos con muy buenas ideas. Para los estudiantes que están en estos momentos en la universidad, recuerden que con esfuerzo y dedicación son muchas cosas las que pueden lograr. Para nuestros exalumnos, recuerden que este podcast es su casa. Queremos que vengan acá, compartan sus experiencias y los vamos a estar invitando acá. Así que, bueno, agradecer a Educación a Distancia por el apoyo a esta instancia y será hasta la próxima. Chao, chao.